Hemos llegado al final de la temporada 2 del Emperador Dragón. Estoy triste, ¿vale? Yo pensé que el capítulo final iba a durar más, pero cuando me di cuenta de que solo alcanzaba a adaptar 24 minutos, que en realidad fueron 2 capítulos que tomé para adaptar el final, me puse triste, porque después de tantos días, subiéndolo, para ustedes fueron semanas, pero para mí días de aventarme las horas completas, es triste que hayamos llegado al final y habrá que esperar hasta diciembre si el autor nos complace en esas fechas, o tal vez antes, para un nuevo capítulo, para la nueva temporada. Simplemente, joder, como quisiera que ya saliera la nueva, pero hay que esperar. Pero bueno, no quiero alargar esto innecesariamente, así que bueno, vamos a continuar con el capítulo final de esta teoría. Ahora que muchos lo hemos esperado y muchos estamos ansiosos por saber cómo termina. Ahora sí, comencemos a... Emperador Dragón, temporada 2, capítulo final. Los cimientos del futuro. Confío en que hayas dormido bien. All for One saludó a Inko mientras Kurohiri la conducía al área de observación del entrepiso. No podía decirlo exactamente, pero pensó que el camarero le había encontrado una falda y una camisa sencillas para ponerse. El hombre brumoso era así de eficiente. El sonido de sus zapatos rozando el suelo le dijo que eran simples pantuflas de interior. Si uno puede dormir bien como prisionero, replicó Inko. Quería asegurarme de que estuvieras aquí a tiempo para esto, dijo, señalando hacia la ventana. Inko avanzó, ignorando al médico en la esquina, aunque All for One vio la forma en que miraba al hombre. Sin duda, recordaba que él había dicho que Izuku no tenía peculiaridades. En el almacén de abajo, Izuku estaba entrenando con Gigantomachia, y por el sonido de las cosas, ninguno se contuvo. Su hijo no estaba del todo preparado para tomar Gigantomachia, pero era muy hábil y contra la mayoría de los otros oponentes, la pelea terminaría, especialmente si Izuku peleaba con saña. Escuchó un jadear de Inko. ¿Qué pasa, querida? All for One preguntó solícitamente. Lo está golpeando tan fuerte. Jadeó mirando a los combatientes. Llegaron los sonidos de varios golpes muy duros. Bueno, eso espero, respondió All for One con una media risa. La gente tiende a no pelear contigo huesos después de que te haya roto algunos, agregó la explicación, sabiendo que Inko pensaría lo peor. Lo ha convertido en un villano. Acusó, sin apartar los ojos de Izuku. No. Le enseñó cómo sobrevivir en este mundo, respondió. Izuku estaba saltando alrededor de Gigantomachia, en su mayoría esquivando sus golpes y redirigiéndolos cuando no podía. Se vio bastante impresionante y requirió un poco de condición física. Mientras miraban, Izuku esquivó mal el tiempo y el puñetazo de Gigantomachia lo golpeó. Lo envió dando tumbos y cayendo sobre la colchoneta de varios metros de distancia. Inko volvió a jadear, la preocupación era evidente en su tono, pero Izuku simplemente rodó una vez más y se puso de pie de un salto. Escupió sangre antes de cargar contra Gigantomachia. Lo matarán. Izuku estará bien. Gigantomachia sabe lo que está haciendo. Como para ilustrar su punto, su guardaespaldas igualó la carga de Izuku y nuevamente hizo que el adolescente cayera. Inko jadeó y se presionó contra el cristal. Al menos sabía que no debía tratar de bajar allí. El cristal no se rompería y ella no sería escuchada. All for One miró al doctor, quien asintió superficialmente, respondiendo a la pregunta que no se hizo. Las cosas estaban preparadas. Esperó unos minutos más, lo que le permitió a Inko ver cuán hábil era Izuku, aunque dudaba que ella viera algo más que golpear a su hijo. No lo estaba, Izuku estaba bien, pero una madre a veces estaba ciega a la verdad. Ahora, creo que es hora de que discutamos tus futuras interacciones con Izuku, anunció. ¿Qué quieres decir? Inko preguntó, girándose ligeramente, su voz mezclada con sospecha. Exactamente lo que dije. No. Inko dijo. No puedes silencio, seguramente. Inko se detuvo a la mitad de la oración, cortando la histerización que sin duda habría seguido. Él podría necesitar trabajar en sus órdenes, pero eso era simple. Respira hondo en el silencio. Fue agradable. Enviarás un mensaje a tus compañeros de trabajo y a cualquier otra persona que creas necesario diciéndoles que vas a tomar una licencia después del caso. Regresarás en una semana, instruyó claramente. Kurohiri avanzó, sacando el teléfono de Inko para entregárselo. Esperaron mientras ella enviaba varios mensajes. Ahora, doctor, puede llevársela, instruyó All for One. Sensei, había una nota ligeramente desaprobada en la voz del doctor. Se giró levemente, fijando su peculiar vista en el hombre. Las condiciones previas, dijo el doctor como su explicación. Todos para uno frunció el ceño. Inko me ha cedido la custodia de Izuku, comenzó enumerando los arreglos legales necesarios que ya se habían hecho. El hecho de que Inko había olvidado firmar no venía al caso, era su firma y Watanabe tenía guardado el vídeo de su consentimiento. Ella solicitó el divorcio de Isashi Midoriya Origi, en el instante en que mi antigua identidad se declara oficialmente muerta, aunque eso apenas importa ya que Watanabe puede encontrar documentos de Isashi Rigi que indicaron su intención de divorciarse de ella, con un acuerdo generoso para ella. ¿Y qué? ¿Hay otras condiciones?
El acuerdo contribuiría en gran medida a convencer a un juez u otros funcionarios legales de que el divorcio fue útil. Proveer para el cónyuge de uno, incluso para ser ex-cónyuge pronto, ayudó a que el proceso transcurriera sin contratiempos. Este procedimiento requiere un candidato no vivo, dijo el doctor, ladeando la cabeza hacia Inko, que todavía estaba en la habitación. Ah, All for One entendió ahora y suspiró. Garaki no solía ser tan aprensivo. Se levantó y se volvió hacia Inko. Ella todavía miraba fijamente, pero cuando él dio un paso hacia ella, la comprensión inundó sus rasgos. ¿Hay límites para esa peculiaridad?, murmuró. Eso fue bueno saberlo. No. Inko gritó, levantando los brazos. Ella le arrojó su teléfono. Lo atrapó y usó un toque de peculiaridad para dejarlo flotar en el aire. Lo necesitaría nuevamente y sería mejor usar su teléfono en lugar de proporcionar otro. Podía ver la forma en que Inko tiraba de las cosas en la habitación, pero era algo simple para desviarlas. No había mucho guardado aquí y él avanzó hacia ella. No. Ella volvió a gritar, intentando golpearlo cuando estaba más cerca. All for One atrapó el golpe y no soltó su mano. Inko se tensó contra él, pero aunque tenía que saber que él era físicamente más fuerte, nunca supo exactamente qué tan fuerte era. Inko, ha sido una esposa adecuada, le dijo. Y me ha dado un buen hijo, así que esto será rápido, dijo. Por favor, no. No les diré, suplicó Inko, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía algo patético suplicando, pero no fue inesperado. Ella no hubiera previsto esto, por lo que no podía esperar que lo soportara con el estoicismo que vio en algunos. Hizo un movimiento rápido, más rápido de lo que ella podía seguir, e Inko dio medio grito ahogado cuando un crujido resonó en la habitación. Ella colapsó, pero él estaba listo para eso y sostuvo su cuerpo. ¿Confío en que eso solucione el problema?, All for One le preguntó al doctor. Sí, sensei. Gracias, respondió Kyugai cuando el gnomo que era su nieto entró en la habitación. Sus alas estaban dobladas con fuerza contra su espalda y tomaron el cuerpo de Inko en la dirección de su abuelo. No dejes que Izuku la vea, instruyó All for One con firmeza. Llévala a una de las instalaciones alternativas, agregó. Garaki asintió y luego miró a Kurohiri. El hombre brumoso asintió y abrió. El gnomo llevó el cuerpo de Inko y el doctor lo siguió. Kurohiri se reformó cuando All for One tomó posición en la ventana de visualización para ver cómo Izuku lanzaba una patada al brazo de Gigantomachia. Reconoció el movimiento. Contra un obstáculo normal, probablemente rompería su brazo. Contra su guardaespaldas, no hizo nada más que el propósito de estas batallas no era ganar contra Gigantomachia sino desarrollar técnicas y fuerza para ganar contra otros. Y en eso, Izuku lo estaba haciendo bien. Todos para uno sonrió. No había esperado el caso de Inko contra la comisión y, aunque no había ido completamente según lo planeado, había ido lo suficientemente bien. Pero Inko había metido la nariz en cosas que estaría mucho mejor si no supiera, y ahora había pagado el precio. Aún así, ella sería útil. Y. Si es necesario, estaba seguro de que a Izuku le gustaría tener la oportunidad de volver a conectar con su madre. Una vez hechas las modificaciones oportunas, claro. Inko nunca más dudaría de su hijo. Nunca más sería capaz de lastimarlo. Sería una buena madre. Ted, el Dr. Kyugai se encontró con los estados de ánimo de Isashi. Después de trabajar con el emperador del inframundo durante tanto tiempo, lo había visto en todos los estados, casi incluso muerto y sangrando. Pero un Isashi pensativo no era uno de los que Garaki había visto a menudo. El hombre no era de los que pensaban demasiado las cosas. Preferiría la acción. Sin embargo, durante los últimos días, en cada momento libre que Kyugai vio All for One, su expresión era pensativa. En cualquier otra persona, el doctor diría que estaban lidiando con una decisión difícil, una que tendría consecuencias que cambiarían su vida y para la cual no había una respuesta definitivamente correcta. ¿Hay algo mal?, preguntó, mientras continuaba trabajando en uno de los Nomu en formación. Todos para uno, respondió. El hecho de que no hubiera respondido directamente solo le consiguió al doctor que definitivamente algo andaba mal. ¿Hay algo mal?, Garaki volvió a preguntar. No, no pasa nada, respondió All for One. La respuesta era un poco distante, pero Kyugai sabía que sería la verdad. El emperador del inframundo no se molestó en mentir. Solo, Isashi no terminó, sino que golpeó con un dedo el brazo de la silla en la que estaba sentado. El doctor suspiró internamente. Él no se inscribió en psicología. ¿Quieres contarme sobre eso?, preguntó, tratando de sonar tan comprensivo como pudo. No, dijo All for One lentamente. Es algo que tengo que decidir por mí mismo, agregó. Esa fue una admisión que casi defraudó al doctor. En última instancia, todas las decisiones fueron tomadas por Isashi, pero él fue sabio y delegó en personas que sabían que tomarían las decisiones que él quisiera. Era algo tácito. El hecho de que ahora lo estuviera diciendo en voz alta fue sorprendente. Garaki asintió y deliberadamente volvió a su trabajo. Obviamente, el emperador del inframundo necesitaba meditar un rato. Puede ser inusual, pero lejos de estar en medio de él. Además de lo cual, sin importar en qué estado de ánimo estaba Sensei, querría terminar con este Nomu.
Fue bastante desafiante. Físicamente, la forma original tenía que permanecer inalterada, y mentalmente tenía que ser funcional al mismo nivel que había mantenido el sujeto original. Sus colegas no notaron la diferencia. Pero mentalmente, tenía que ser absolutamente leal. Esto era más una reanimación que una nomuificación, pero era lo que Sensei quería. Estaba logrando poner algo de fuerza y otras mejoras que solo se activarían cuando este Nomu en particular estuviera activo. Eso fue bastante desafiante, especialmente con el marco de tiempo asociado con esta creación. Solo le quedó un día más o menos, pero eso fue suficiente. La versión mejorada de Inko Midori ya volvería al trabajo después de su año sabático de una semana y nadie notaría la diferencia. Su trabajo fue tan bueno. Isashi, aunque era Fukai de Sua ahora que Watanabe había completado el papeleo y se había encargado de que sus activos trasladados legalmente, vio la forma en que el doctor se dio la vuelta. En otro tiempo y lugar estaría divertido, pero ahora no. No estaba mintiendo cuando tenía que tomar una decisión, y eso lo había estado molestando durante los últimos días. Años en realidad, pero había sido capaz de ignorarlo por un tiempo. No había ninguna razón en particular por la que no pudiera seguir ignorándolo, pero tenía la sensación de que necesitaba tomar una decisión pronto. A pesar de lo que mucha gente esperaba, aprendió de sus errores. Lo principal que aprendió fue cómo controlar los eventos para que salieran a su favor. Estaba orgulloso de decir que nunca había cometido el mismo error 2 veces. Y cuando cometió errores, los rectificó con la cantidad adecuada de fuerza. Por lo general, significaba que tenía que sacrificar un resultado, pero, se tenían que hacer sacrificios para hacer las correcciones adecuadas. Solo había un error que todavía lo perseguía hoy. Su hermano. Y la peculiaridad que nació de esa decisión. Uno para todos. Por eso estaba pensativo ahora, por eso estaba pensativo. Izuku no lo traicionaría. Pero sin embargo, había pensado eso sobre su hermano. El hermano que amaba. El hermano que él protegido. El hermano al que le hubiera dado todo. El hermano que lo traicionó. Izuku no, todavía. Quedó la duda. La evidencia del pasado estaba allí. Y si hubiera una persona que pudiera vencerlo, de una vez por todas, era su hijo. All Might y quien fuera el 9º titular no tienen nada sobre lo que su hijo podía hacer. Contra el poder que Izuku podría acumular y mantener, el poder de One for All sería una mera nota a pie de página en la historia. No podía permitirse un error con su hijo. Y entonces se preguntó, ¿y estaría cometiendo el mismo error que había cometido con su hermano? Le había dado todo a su hermano. En los tiempos inciertos entonces, le había dado a su hermano seguridad y protección. Le había dado una peculiaridad a su hermano. Le había dado todo lo que siempre hubiera querido y, al final, su hermano aún se había alejado. Le había dado todo a Izuku. Seguridad y protección, apoyo y amor. Peculiaridades. Le había dado a Izuku todo lo que necesitaba para ser independiente y fuerte. ¿Y ahora, se daría la vuelta? Esa era su preocupación. Había tratado de mostrarle a Izuku el camino del mundo, la forma en que realmente funcionaba, no la fantasía que la mayoría creía, pero ¿sería eso suficiente? Había pensado que su hermano conocía la realidad, pero al final, su hermano había elegido la fantasía sobre la realidad. Había elegido creer que las cosas podían ser diferentes de lo que eran. All for One estuvo de acuerdo con eso. Las cosas podrían ser diferentes, pero no iban a cambiar simplemente porque esperaban y creían. Cambiarían cuando los controlaras, cuando obligaras a que sucediera el cambio. Su hermano quería creer que sucedería voluntariamente. E Izuku era muy parecido a su hermano. Su hermano habría amado a su sobrino, habría apreciado a Izuku por encima de todos los demás, como lo hizo. Pero Sensei sabía que no era suficiente. No había sido suficiente para su hermano. Suspiró, sincronizando su respiración con el respirador. Entonces, ¿cómo se aseguraría de que Izuku no lo traicionaría? La respuesta inmediata fue una que lo dejó sintiéndose enfermo. Unos momentos con la peculiaridad de Itoshi lo harían. Incluso la peculiaridad rusa que usó para condicionar a los asistentes del doctor serviría. Esa opción fue rechazada. Puede que Izuku nunca lo sepa, pero lo haría. No quería un acuerdo forzado de su hijo. De los demás, no le importaba. Estuvieron de acuerdo con él o sufrieron las consecuencias. Izuku necesitaba que Izuku fuera más que eso. Necesitaba que Izuku estuviera de acuerdo con él porque eso era lo que quería a su hijo. Necesitaba que fuera lo que su hijo creía. Entonces, ¿cómo modificar eso? ¿Cómo se asegura de que Izuku viera el mundo como él lo hizo, cuando su hermano se negó? Quiero ser un héroe. La voz de su hijo resonaba en sus oídos, la voz inocente de un niño de casi 7 años. Era una de las pocas veces que había querido proteger la inocencia, pero sabía que, a la larga, eso solo causaría más dolor. Su hijo había persistido en ese deseo por un tiempo. No le importaba lo que Tomura había dicho. A Izuku no le había importado lo que había dicho Kurohiri, o el doctor Roei. Izuku sabía cómo era la gente. All for One recordaba haberlo interrogado antes de mudarse a Niigata.
Izuku tenía las mismas creencias que su hermano. La gente era cruel porque no sabía nada mejor. La fe de Izuku en él era conmovedora e incluso ahora se sintió cálido con el recuerdo. Ellos no lo conocían, así que no entendieron. No lo sabían mejor, así que fueron crueles. Su hermano creía lo mismo. Él sabía diferente. Había vivido la realidad. La gente lo sabía mejor, optaron por no actuar. Su pequeño dragón solo había comenzado a preocuparse cuando experimentó cómo era la gente. Cuando supo que a menos que estuviera de acuerdo con lo que la sociedad operara mejor, entonces la sociedad era cruel. Isashi todavía recordaba haber mirado a Izuku mientras dormía con una costilla rota. Fue una lección dura para su hijo pero necesaria. Los 3 chicos responsables habían sido castigados apropiadamente. Se había hecho un Nomu a partir de Atsushi Beno. La peculiaridad del niño había sido realmente interesante y había sido copiada en varios Nomu. La capacidad de meter cualquier cosa en un bolsillo era algo útil y el asistente que había perfeccionado la técnica de copia mejorada, el señor Tanairito, ahora era el orgulloso propietario de una copia de la peculiaridad de Atsushi. Los otros 2 niños simplemente habían sido eliminados y luego reciclados en las formas más bajas de Nomu después de que se despertaron sus peculiaridades. Tenían peculiaridades tan débiles que incluso despiertos eran casi inútiles. Baste decir que ninguno de ellos volvería a molestar a su hijo. All for One suspiró de nuevo, mirando hacia el Nomu que se estaba haciendo con Inko Midoriya. Físicamente, se mantuvo sin cambios y la nueva personalidad se basó en ella. No habían hecho nada para cambiar eso. El doctor se lo había explicado, pero todo lo que realmente entendió fue que tenía algo que ver con la forma en que el cerebro estaba al borde de la muerte y despertó en el mismo estado. Notó que el doctor se tensaba ante su suspiro antes de relajarse de nuevo. Mentalmente, All for One negó con la cabeza. No vio películas. No leía trilladas historias de ficción, pero había una cosa en la que esos mundos de fantasía acertaban. Si quería estar seguro de Izuku entonces, él no quería hacerlo. Quería abrazar a su hijo. Quería que Izuku confiara en él lo suficiente como para creerle, pero si quería eso, entonces Izuku tenía que acudir a él. Izuku tenía que ver que su camino era la verdad, e Izuku tenía que verlo por sí mismo. Le hizo sentir, tomó aire contra el bombeo rítmico del respirador. La presión se sintió bien. Era algo contra lo que podía luchar, algo a lo que podía desafiar. Esto era, odiaba saber que no había nada más que pudiera hacer, nada más que pudiera cambiar. All for One se relajó y respiró de nuevo al mismo tiempo que el respirador. Tenía que confiar en que su hijo era lo suficientemente sabio, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte para ver la verdad del mundo y para ir en contra de la sociedad. En cualquier otro momento, All for One se habría reído y despejado la duda. Izuku era su hijo, no había forma de que una falsa realidad lo sedujera. Ahora no pudo. No podía permitírselo. Iba a tener que armarse de valor para dejar que Izuku saliera al mundo. Iba a tener que callarse y dejar que su hijo tuviera sus propias experiencias y sacara sus propias conclusiones. Iba a tener que esperar. Y había pasado mucho tiempo desde que All for One había esperado. Lin. Shirniuteye se miró la mano. Había tocado un Toshinori antes. Se sintió como si hubiera hecho esto antes. Él había hecho esto antes. Y todo lo que había conseguido entonces era, no. Las cosas tienen que haber cambiado. Mirai no se permitió pensar más mientras activaba su peculiaridad, sumergiéndose en visiones del futuro. Se adelantó 1 año o 2, aunque era difícil ser preciso. Yagi estaba rodeada de adolescentes que vestían el uniforme de UA. Una clase de héroe, supuso Shirniuteye. All Might no pareció prestar especial atención a ningún niño específico, por lo que concluyó que ninguno de ellos era su sucesor. Al menos no todavía. Todavía podría guiar a All Might para elegir uno apropiado. Pero eso no era lo que Shirniuteye quería ver. Revisó varias visiones, tratando de concentrarse en una que él realmente quería que ya no fuera en el futuro, pero, con su visión en tiempo real, a veces era difícil encontrar el momento exacto que quería. Solo esperaba en este caso no poder encontrar el evento porque ya no sucedió. Se estiró más hacia adelante. All Might inclinándose ante la esposa de All for One no debería suceder ya que el caso estaba cerrado y era vergonzoso, pero al menos Toshinori estaba vivo. El segundo evento fue mucho más importante. Casi lo pasa por alto. Eso fue interesante. Eso fue tranquilizador. No podía ver más allá de la muerte del sujeto. El hecho de que casi se pasa de la raya significó que Toshinori sobrevivió. Eso era una mejora, pero tenía que ver qué había pasado con All for One. Shirniuteye se enfocó y se apartó. La misión obviamente involucraba a otros héroes, aunque no pudo obtener demasiados detalles. Parecía haber estudiantes de la UA involucrados. No reconoció al rubio, pero esta vez sí reconoció el cabello de 2 tonos del hijo menor de Endeavor. Dejó que su visión pasara por esto, viendo cómo All for One enviaba a los otros villanos y luchaba contra Yagi. El intercambio fue como lo recordaba y Shirniuteye saltó a través de la visión hasta que vio a All Might golpear a All for One, enviándolo a toda velocidad. Giró para encarar el área donde había aparecido el dragón.
El compañero demostró los escombros incluso cuando su amigo cargó contra All for One, pero nada pasó. Los escombros no entraron en erupción. No había ningún dragón de escamas verdes al acecho allí. Se sintió ligero por el alivio y la conmoción. Algo había cambiado. Pero, una vieja cautela entró en Mirai. Cuando era más joven, pensó que había cambiado sus visiones, pero no fue así. Lo que pensó que había sucedido en un momento, en realidad sucedió en otro momento. No era que hubiera retrasado lo inevitable, era solo que había malinterpretado cuando ocurrieron los eventos. No pensé que había hecho eso aquí. ¿Cuántas veces su amigo había peleado All for One en estos escombros? Pero, tenía que estar seguro. Sir Newteye volvió a mirar la batalla. El villano había logrado levantar una defensa y contraatacar. No parecía tan débil como la última vez, o tal vez era el conocimiento de que no tenía al dragón de su lado. Sea lo que sea, All for One cambiará a igualar a All Might. Casi. All Might parecía ser más fuerte, pero Sir Newteye sabía cómo los villanos del mundo verían esta batalla. All for One obviamente estaba lesionado, pero se defendía contra el héroe número 1. La imagen sería poderosa de que un hombre que no estaba en las mejores condiciones pudiera encontrarse cara a cara con All Might. No era un buen aspecto para la fuerza de la heroicidad. No podía tener en eso ahora. All Might y All for One continuaron trabajando duro. El villano apuntaba al lado izquierdo de All Might y con cada golpe que conectaba, la sangre brotaba de su boca y vapor de sus hombros, pero mantenía la forma. Mirai no había sido capaz de decir en su última visión si Toshinori había fallecido en One for All y esta vez, parecía que no, pero de nuevo, no estaba completamente seguro. Ese tipo de detalle era simplemente algo que asumía. Sin embargo, al igual que la última vez, el villano estaba disminuyendo la velocidad. Hizo que la batalla pareciera aún más brutal porque cada vez que All for One era derribado, se levantaba para que All Might lo golpeara nuevamente. Sir Newteye se había fijado en los helicópteros y las cámaras. ¿Qué estaba tratando de lograr el villano? Porque nadie, ni siquiera All for One, recibió una paliza como este sin motivo alguno. Y no importa cuán malvado fuera, las imágenes de esta pelea, finalmente, All Might recibió un golpe y el villano cayó. Era similar a su visión anterior con All Might probablemente rompiendo el brazo de All for One para golpear la sien del hombre. El colapso. Mirai se preparó para que el dragón apareciera de nuevo. Si realmente estaba aquí, entonces, excepto que, una vez más, no pasó nada. Sir Newteye resultó el paisaje. Realmente no había nada allí excepto humo y escombros. Hizo que la pose de victoria de All Might pareciera bastante forzada, pero el compañero sabía que era necesario. Mientras otros héroes, que habían estado tratando de ayudar, invadieron la escena, Sir Newteye debatió si debería mirar más a fondo el futuro de Toshinori. Pero luego negó con la cabeza. Lo había cambiado, así que ahora había un futuro. Debería estar complacido con eso, y con lo que había visto antes, era probable que su amigo pasara a One for All y, con suerte, se retirara con gracia. Además, con All for One siendo derrotado, el villano tenía 2 hijos, le grabó la mente de Mirai. Uno había estado aquí y había sido mucho rescatado por su padre, y el otro Mirai no sabía dónde había estado pero sacudió la cabeza en la visión nuevamente mientras los paramédicos se abalanzaban sobre All Might, tratando sus heridas obvias. Tuvieron el buen sentido de meterlo en la parte trasera de una ambulancia de aspecto macizo para que las cámaras ya no estuvieran sobre él y eso significó que su visión de esta escena se desvaneciera. No valía la pena comentar el interior de la ambulancia, pero se sintió agradecido de que se hubiera llamado a una ambulancia todoterreno. Sir Newteye dejó que su visión se desvaneciera una vez que supo que su amigo estaría bien. Cuando su visión volvió a su oficina, parpadeó, humedeciendo sus ojos. El futuro había cambiado. All for One se había ido. Capturado o muerto. Uno de sus hijos había sido rescatado y el otro no estaba presente y el que había sido rescatado y ¿por qué necesitaba ser rescatado? Esperar. Allí también estaban 2 estudiantes de la UA. ¿Secuestro? Una táctica muy obvia, pero que un villano joven e inexperto podría intentar y sin la presencia de All for One, la misión de rescate habría sido diferente. Él asintió, una cosa que había aprendido era que muchas veces las explicaciones simples eran la verdad. Podía pensar en un escenario complicado que condujera al resultado, pero no había necesidad. Al final, era el resultado final lo que importaba. Lo que significaba que uno de los hijos de All for One iba a cometer errores y podría ser capturado y el otro, el hijo menor. Sus labios se frustraron. Sin que el niño estuviera en esa batalla, Sir Newteye no podía hacer ninguna deducción. Él sonrió y descartó el asunto. Al final, la caída de All for One significó que todo había terminado y que él había cambiado el futuro. Cuando ocurrió esa batalla, todo lo que quedó después era limpiar las piezas. Ellos se encargarían de eso. Si no pudieras con 2 villanos adolescentes, entonces, él resopló. Se encargarían de los hijos de All for One porque sin su padre, solo eran peones en su juego y no tendrían la oportunidad de aprender a jugar por sí mismos. Él se ocuparía de ello. Ted Izuku, dijo All for One en voz baja. Como era habitual, el uso del nombre de su hijo llamó su atención.
Estaban de pie en la cima del monte Yari, habiendo volado hasta allí en la luz del amanecer. El sol estaba saliendo ahora, otorgándoles una hermosa vista del campo. Por supuesto, no podía verlo, pero esto era para pasar tiempo con Izuku y eso hizo que valiera la pena. Izuku lo miró pero no dijo nada. All for One respiró hondo. Su casco de soporte vital funcionaba bien. Miró a Izuku, levantando una mano para ponerla sobre el hombro de su hijo. All for One hizo una pausa. Esto fue sorprendentemente difícil, pero había aprendido la lección con su hermano. Si Izuku iba a servirlo, sería su elección. Izuku frunció el ceño, sin entender. Quiero darte una opción, dijo finalmente, forzando las palabras. ¿Una elección? Preguntó su hijo, ladeando ligeramente la cabeza. Sí, una elección, All for One repitió las palabras, volviéndose hacia el sol naciente. Incluso con las peculiaridades de visión que había adquirido a lo largo de los años, no podía ver el sol. Podía ver la forma en que la tierra subía y bajaba y podía ver un contorno alrededor de Izuku pero no podía distinguir los detalles. All Might le debe mucho. Después de este año, irás a la escuela secundaria, Izuku, y quiero que uses ese tiempo para ver el mundo. ¿Quieres que viaje? Si quieres, el emperador del inframundo se encogió de hombros. ¿Recuerdas cuando ibas a la escuela en Niigata? Preguntó. Su hijo se quedó en silencio por unos momentos, obviamente pensando, pero no era una experiencia que olvidaría. Me hiciste fingir que no tenía peculiaridades, dijo Izuku. ¿Recuerdas por qué? Todos para uno preguntó. Izuku asintió, sus rizos se balanceaban bajo la creciente luz del sol. Querías que aprendiera cómo es realmente la gente. Querías que los viera en su peor momento y en su mejor momento. Lo hice. Y en eso, creo, sí. Aprendí, lo interrumpió Izuku. No había malicia en la voz de su hijo. La lección fue una que simplemente fue. Quiero que vuelvas a ver eso. ¿Qué? ¿Por qué? Esta vez había sorprendido en la voz de su hijo. Y un poco de indignación adolescente. All for One se frotó en el hombro de Izuku. Quiero darte una opción, repitió. Quiero que salgas y aprendas esa lección de nuevo y decidas por ti mismo. ¿Por qué? Izuku repitió su pregunta. Porque cuando vengas a mí, quiero que estés seguro. No quiero dudas en tu corazón. Izuku colocó una mano sobre su pecho. ¿Quieres que me enfrente a cualquier duda? Sí. Cuando vengas a mí, debes entender que el mundo te llamará villano. Debes entender lo que eso significará y características son las consecuencias. Debes estar listo para enfrentar esa realidad, explicó All for One. Amaba a mi hermano, Izuku. Todavía amo a mi hermano. Pero se volvió contra mí. No cometeré el mismo error contigo. El mundo se equivoca al odiarte por ayudar, creo que podemos prescindir de las suaves narraciones de tu juventud, interrumpió All for One. Izuku resopló suavemente pero asintió. Él entendió. Hizo varias inspiraciones profundas. ¿Qué pasa si nunca estoy listo para venir a ti? Susurró la pregunta, como si tuviera miedo de la respuesta. All for One apretó con más fuerza el hombro de Izuku, pero se aseguró de que no fuera tan fuerte como para resultar amenazador. Eres mi hijo, Izuku. Te apoyaré. Si deseas vivir tranquilamente y ver el mundo, entonces te encontrarás ampliamente provisto. Pero, su tono se volvió frío con la palabra. Si eliges ir en mi contra, será mejor que vengas a mí con todo lo que tienes. Porque respetarás mi elección, dijo Izuku, sin ocultar del todo el temblor en su voz. Siempre respeto las elecciones de los demás, contiene All for One. No estuvo de acuerdo con ellos. No le gustaban pero siempre los respetaba. Izuku asintió y miró hacia el sol naciente. All for One se giró con él, aún apoyando su mano en el hombro de Izuku. Fue una sorpresa cuando su hijo alargó la mano para tocarlo, pero él no terminó la mano. Permanecieron en silencio mientras salía el sol. Fin.